Ahora vamos con una columna de La silla vacía de la periodista Olga González, titulada Petro, enemigo de los subsidios para los pobres. Hoy es domingo 16 de febrero de 2025 y esto es MG Noticias. Petro, enemigo de los subsidios para los pobres, por Olga González. La asistencia social no es un tema frecuentemente tratado en Colombia. Lo que hace el Estado por las personas pobres o desvalidas es objeto de pocos reportajes en la prensa. Los columnistas rara vez escriben sobre pobres. Suelen estar concentrados en las intrigas de Palacio o en las constantes denuncias de corrupción. Tal vez por esa razón nadie reparó en algo muy grave que dijo Petro durante el famoso Consejo de Ministros televisado. Afirmó que los subsidios son neoliberales. También desplegó los viejos prejuicios antipobres, que se beben la plata en cerveza, que quien recibe un subsidio es un holgazán que no trabaja. Su arsenal retórico contra los subsidios fue propio de un libertario, pero no son solo palabras. Las acciones de este gobierno van en dicho sentido. La semana pasada subrayé esas declaraciones en redes sociales, en X y en Facebook. La interlocución con muchas personas me hizo ver que los fundamentos históricos y filosóficos de la política de asistencia social no se tienen claros en Colombia, y que no es solo Petro el que arma un sancocho con los subsidios. Por lo tanto, considero que primero se deben revisar algunas nociones. La política social es uno de los temas que marcan la diferencia en las orientaciones de los gobiernos. En regla general, las políticas económicas de izquierda tienen una visión generosa de la política social, mientras que las de derecha tienen una visión más restrictiva. La primera considera que hacer inversión social, tener infraestructuras humanas y materiales de apoyo para la población necesitada, darle subsidios a los pobres es una forma de aliviar las desigualdades, luchar contra el empobrecimiento, mirar hacia un horizonte de igualdad. La segunda, en regla general, tiene otros preceptos. Busca minimizar el rol del Estado. Cree que el mercado es el mecanismo idóneo para salir de la pobreza y mira con desconfianza la inversión social y los subsidios. El neoliberalismo, doctrina de política económica, busca disminuir sustancialmente el tamaño del gasto social. Fue exactamente lo que hizo Reagan en los 80, cortar la ayuda alimentaria, cortar la ayuda a los más pobres, cortar la ayuda a los discapacitados. Así que, en un plano político, Petro está diciendo una falsedad cuando afirma que los subsidios son neoliberales. En el plano conceptual, la idea de realizar una política social nace en el siglo XVIII en Europa, pero la protección efectiva por parte del Estado de quienes no pueden trabajar se pone en práctica a finales del siglo XIX. En esos años 1880, de fuerte agitación obrera y socialista, se aprueban leyes de protección del trabajo, invalidez, protección a la vejez. Leyes de Bismarck en Alemania, ley de 1898 de Francia, protección en caso de accidentes de trabajo. Nace el concepto de derechos sociales, que introdujo un giro en el mundo del derecho. Inicialmente existieron dos sistemas de financiamiento. El primero era la socialización de las cotizaciones de los trabajadores, modelo de aseguramiento de los asalariados. El segundo era asistencia universal, cubre a asalariados y a quienes no lo son, sobre la base de recaudo, impuestos. Poco a poco el sistema se fue enriqueciendo conceptual y técnicamente y fue adoptado por muchísimos países. Hoy en día la compleja arquitectura del sistema de protección social es la marca de los países europeos. Por supuesto, esto implica que el gasto dedicado a ello es muy elevado. El gasto promedio en protección social en Europa equivale al 22% del PIB. En Francia, que se enorgullece de su robusto sistema de protección social, alcanza el 32% del PIB. Así, la historia y la filosofía de los subsidios y de la protección social no tienen para nada que ver con el neoliberalismo ni con las limosnas, como perversamente aseguró Petro durante el Consejo de Ministros.
Otra cosa es que incluso gobiernos de derecha en Europa, Estados Unidos o América Latina hayan apoyado los subsidios, pero conceptualmente esto no tiene nada que ver con el neoliberalismo. Por el contrario, en la fundamentación de los subsidios hay una larguísima historia de conquistas sociales. Incluso el miedo al socialismo, como sucedió hacia 1945 con el diseño del estado de bienestar. En una columna pasada les dediqué varias líneas a Ambroise Croizat, el ministro tecnócrata comunista, y a Pierre Laroque, el funcionario gaullista y progresista, considerados como los artífices de la seguridad social en Francia. Así, la gran revolución de la extensión de los derechos sociales fue el fruto de la articulación y el compromiso de técnicos y políticos con visión humanista. En la idea de subsidios subyace también la idea de que la sociedad es desigual, pues siempre hay personas más fuertes y otras más débiles. Hay personas con mayor capital económico que otras, o más saludables, o con mejor educación, o con más amigos influyentes que otras. La idea de los subsidios es atenuar un poco esas desigualdades. El postulado es que la sociedad no es la suma de individuos peleando entre sí hasta que triunfe el más fuerte. Una versión edulcorada de dicha lucha es el mito de Self-Made Man. La sociedad es un conjunto que debe velar por la totalidad de sus componentes, no solo por los más fuertes. En un plano moral, las sociedades que se piensan como un conjunto son superiores a las sociedades que se piensan como una competencia entre individuos. Las primeras generan, propician y justifican la solidaridad. Las segundas generan, propician y justifican la lucha de todos contra todos. En un plano político, las sociedades que defienden una ayuda a los más pobres también son superiores a las que postulan la competencia, pues logran muchos mejores indicadores de cohesión social. En ese Consejo de Ministros fue palpable la visión reductora y clasista de Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social. Bolívar considera que la plata que va a uno de los programas para atender el hambre de los colombianos es un desperdicio. Habló de los billones que según él han desaparecido en arroz y huevo, es decir, en el estómago de quienes reciben el subsidio, Colombia sin hambre. En otras varias ocasiones, Bolívar se ha referido a quienes tienen subsidio de forma despectiva o estigmatizar. Habla, por ejemplo, de el suelo de barro y del mugre. Son inaceptables estos términos, sobre todo viniendo de alguien que tiene ese cargo de responsabilidad. Petro, por su lado, desprecia los subsidios. Los llama limosnas. Sin duda lo son para él, que tiene casa en el conjunto lujoso en Chía y ha tenido salario de senador o de presidente durante varios años. Para él o para alguien que tiene casa en Miami y ya te anexo, la pequeña suma en pesos que llega a la cuenta bancaria a los colombianos más pobres equivale a una propina en el restaurante. Pero no es el caso de las personas pobres que se cuentan por millones en Colombia. El 33% de los colombianos viven en la pobreza. Con ese dinero puedo ir a la universidad, de otra manera no tengo para transporte, dice un joven discapacitado en Valledupar que dejó de recibir renta joven. Desde que quedé embarazada no me queda fácil conseguir trabajo. Mi esposo es obrero de la construcción y también se le mía hacer todo tipo de arreglos, pero últimamente no le sale casi nada. Estamos en el nivel A del Sisbén y veníamos recibiendo el giro de Colombia sin hambre. Era de mucha ayuda para los pañales de la bebita y para completar lo del mercado. A finales del año pasado, de la alcaldía de Duitama me avisaron que ya no me iban a hacer más giros del programa porque yo no era cabeza de familia. No sé qué vamos a hacer. Estos son apenas 2 testimonios de los 3 millones de hogares a los que Petro les quitó el subsidio de forma arbitraria. Lo que propone a cambio no es ninguna solución, como lo analizamos en un espacio de debate. El tema merece atención verdadera, así esos pobres no estén en redes. No lean esta columna o pongan votos. Pensemos en una sociedad en su conjunto y no solo en sacar provecho individual o electoral o en lanzar a la guerra de todos contra todos a los más vulnerables. Esta es una importante columna de Olga González para La Silla Vacía. Ella es investigadora asociada de la Universidad París Diderot,
Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de los Andes, una maestría en Historia Latinoamericana en la Universidad Nacional de Colombia, una maestría en Ciencias Sociales en el Instituto de Estudios Superiores de Ciencias Sociales de Marsella, entre otros más. Por favor, ¿qué opina de esta columna? Dejar sus comentarios. Por favor, suscríbete a MG Noticias si no te has suscrito. Activa la campanita para recibir las últimas notificaciones. Comparte con amigos y familiares. Sus colaboraciones son muy importantes para seguir con nuestro proyecto, así que si quieres ayudarnos, lo puedes hacer por medio de un super thanks. Dale like si te gustó el contenido de este video. Muchas gracias.